tribunales federales, con el inicio de la guerra de Reforma, viaja junto con el presidente Juárez, se establecen a Veracruz. Acuérdense que Benito Juárez andaba a salto de mata, no lo dejaban los conservadores en paz después de las leyes de Reforma, y tuvo que establecerse en Veracruz. Con el triunfo ya del bando liberal, retorna a la Ciudad de México formando parte ya de la segunda legislatura, que ya muy pronto lo vamos a tener. Nos quedan nada más 5 personajes de esa primera legislatura de 1856-57. Pasaremos a esa segunda legislatura ya muy pronto de la Cámara de Diputados entre 1861 y 62. Como diputado perteneció a la Comisión de Puntos Constitucionales, que entre los temas relevantes que revisó se encontró la fundación del Estado de Campeche en 1861. Ahí lo tienen. Saludo a Oscar Rico, ya saludé a Fernando Santos, Edgar Josué León de Toro, Federico Castro, César Humberto Rodríguez, Maki Sánchez, Alice, mi querida Alice, gracias, Ricardo Martínez, Estefanía Medina, Elcita Hidalgo, ya te saludé desde la entrada, Elcita, un afectuoso también saludo para ti, un fuerte abrazo, y el inicio de su carrera diplomática, que les dije que fue un gran diplomático. En 1863 es designado consultor jurídico de la legislación mexicana, o de la legación también, de la legación mexicana, más que, además de ser legislador, la legación mexicana en Washington. Quiere decir un destacado hombre diplomático que se fue a Estados Unidos y desde ahí tenía un cargo con el cual acompañará a Matías Romero. Ahora que decíamos hace un año más o menos, si se acuerdan, mi compañera amiga, decíamos, vamos a buscar los nombres de las calles de la colonia Narvarte, ¿no? Pues ahora ya están saliendo, porque acuérdense, casi todos son legisladores, ¿no? Que vimos ya en su oportunidad, en su tiempo y forma, a Ignacio Ramírez en Nigromante, Guillermo Prieto. Todas estas calles son de nuestros legisladores. Conózcanlo aquí en este programa que hacemos todos los miércoles para ustedes, en esta pequeña dosis de cultura que tenemos, parafraseando al gran René Luque Colín, que tenía su pequeña dosis de ciencia. Nosotros tómensela en gotas, tómenla en cápsula, como quieran, pero tomen esta pequeña dosis de cultura para que tengan elementos para comparar al legislativo actual. Ustedes lo van a tener de suyo todo el tiempo en los diarios, en la televisión. Van a ver la actividad legislativa durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el tiempo que durará la intervención francesa, esta experiencia le servirá durante todo el tiempo que ocupará la Secretaría de Relaciones Exteriores. A pesar de su aprendizaje en Washington, con el triunfo de la República y considerando su experiencia en materia legal, ya dije que el presidente Juárez lo consideraba un alto jurista. Lo nombra en 1869 como secretario de Justicia e Instrucción Pública, como les dije a la entrada, teniendo como principal objetivo presentar un proyecto de ley en amparo. Imagínense qué honor haber podido establecer después de el habeas corpus, que ya se había pues dado a conocer por allá en Inglaterra. El habeas corpus es una fórmula también de ley de amparo que protege ante las acciones de la autoridad. No obstante, en 1871 es nombrado por primera vez, ya dije en la entrada, como secretario de Relaciones Exteriores. Desde esta primera experiencia al frente de la Secretaría, buscará ampliar las relaciones de México con otros países. En ese sentido, se destaca que en este periodo se establecen relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán. Fíjense, todavía era un imperio, y España también. Considerando su experiencia también al frente de relaciones, en 1873 es nombrado como ministro de México ante el gobierno en Washington. Ocupará este cargo durante casi toda la década para retornar al país en 1877 y estará encargado de negociar las reclamaciones de ciudadanos mexicanos y estadounidenses desde el término de la guerra con Francia. Para consolidar su carrera diplomática, el 16 de noviembre de 1879 es nombrado nuevamente secretario de Justicia e Instrucción Pública, cargo que ocupará hasta su nombramiento como secretario de Relaciones Exteriores. En 1880 es nombrado por segunda ocasión secretario de Relaciones Exteriores, cargo que ocupará por más de 26 años. En 1883 es nombrado ministro de México en Londres. Muere en la Ciudad de México el 17 de abril de 1910. Recibió la Cruz de Primera Clase de la Orden Imperial de la Corona de Hierro de 1902,
del imperio austrohúngaro, mariscal, académico y escritor. En 1882, les tengo parte de su obra, sí hace pública la historia de las dificultades entre México y Guatemala. Exactamente, publica el libro, así se llama, Historia de las dificultades entre México y Guatemala. Ese mismo año es nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupó la silla 16 romano. Por su dominio del inglés, tradujo al castellano a Shakespeare, a Longfellow, a Edgar Allan Poe y a Lord Byron. En 1909 es elegido presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Fíjense, después de haber sido un miembro honorario, pues pasa a ser presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, cargo en el que durará hasta el día de su fallecimiento. También tiene libros, exposición sobre el Código de Procedimientos Penales, 1880, les digo, eran hombres multitask, como les dice ahora mi querida compañera que está aquí enfrente, ¿no? Este hombre jurista, político, liberal, bueno, escritor, ¿no? Traductor, caramba, ese talento, ¿por qué no regresa aquí, verdad? Y saludo también a Roberto Blanco, gracias, Carlos Gracia, Leonel, a Fabián Leonel, gracias, Gabriel Corbera, gracias, Luis Delegado, Periscope está Darcy Georgiero-Wetwit, muchísimas gracias. Hablo acerca de este hombre que pues nos deja una historia maravillosa, de discursos también de los excelentísimos señores L. Marroquín e I. Mariscal en la Academia Mexicana de la Lengua, memoria en el cumplimiento del precepto constitucional, presenta al 12º Congreso de la Unión el C. Ignacio Mariscal, es de quien estamos hablando, rendido ante el Senado acerca del Tratado de Límites entre Yucatán y Belice, y El Cuervo. Esta traducción maravillosa de esta obra magnífica que a mí me llamó muchísimo la atención, el miedo, el terror con el que describe Edgar Allan Poe, y esta traducción de este señor Ignacio Mariscal es magnífica. También tiene concurso científico nacional, Don Nicolás Bravo o la clemencia mexicana en 1900, Juárez y el libro de Bulnes en 1904, episodios en la vida de Juárez y las poesías en Madrid en 1911, ya después de su fallecimiento, con el editor Balbino Dávalos. Creo que sí me va a dar tiempo para poder terminar con Ignacio Mariscal, para ver a Edgar Allan Poe en La Tradición del Cuervo. Esta novela lúgubre, así como lúgubre era la medianoche una vez, en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el ralo y precioso volumen de una olvidada doctrina, y casi dormido se inclinaba lentamente mi cabeza, escuché de pronto un crujido, como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi alcoba. Debe ser algún visitante, pensé. Recuerdo con claridad que era una noche glacial del mes de diciembre y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera y en vano me esforcé en buscar en los libros un lenitivo de mi tristeza. Tristeza por mi perdida Leonora, por la preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora y a la que aquí nadie volverá a llamar. Y el sedoso, triste y vago rumor de las cortinas purpúreas me penetraba, me llenaba de terrores fantásticos desconocidos para mí hasta ese día, de tal manera que para calmar los latidos de mi corazón me ponía de pie y repetía: debe ser algún visitante que desea entrar en mi habitación, algún visitante retrasado que solicita entrar por la puerta de mi habitación. Eso es y nada más. En ese momento mi alma se sentía más fuerte, no vacilando, pues más tarde dije: caballero o señora, imploro su perdón. Mas como estaba medio dormido y ha llamado usted tan quedo a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo oído, y entonces abrí la puerta de par en par, ¿y qué es lo que vi? Las tinieblas y nada más. Escudriñando con atención estas tinieblas durante mucho tiempo, quedé lleno de asombro, de temor, de duda, soñando con lo que ningún mortal se ha atrevido a soñar. Pero el silencio no fue turbado y la movilidad no dio ningún signo. Lo único que se pudo escuchar, fue un nombre murmurado: Leonora, Leonora.
Era yo el que lo murmuraba, y a su vez el eco repitió este nombre, Leonora. Eso y nada más. Vuelvo a mi habitación y sintiendo toda mi alma abrazada, no tardé en oír de nuevo un golpe un poco más fuerte que el primero. Seguramente me dije, hay algo en las persianas de la ventana, veamos qué es y exploremos este misterio. Es el viento y nada más. Entonces empujé la persiana y con un tumultuoso batir de alas entró majestuoso un cuervo digno de las pasadas épocas. El animal no efectuó la menor reverencia, no se paró, no vaciló un minuto, pero con el aire de un lord o de una lady, se colocó por encima de la puerta de mi habitación, posándose sobre un busto de palas, precisamente encima de la puerta de mi alcoba. Se posó, se instaló y nada más. Entonces este pájaro de ébano sí, por la gravedad de su continente y por la severidad de su fisonomía, indujo a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no tenga plumero ni cimera, seguramente no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de las riberas de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica. El cuervo exclamó, nunca más. Quedé asombrado que ave tan poco amable entendiera tan fácilmente mi lenguaje, aunque su respuesta no tuviese gran sentido ni me fuera de gran ayuda, porque debemos convenir en que nunca fue dado a un hombre ver a un ave por encima de la puerta de su habitación, un ave o un animal sobre una estatua colocada a la puerta de la alcoba llamándose, nunca más. Pero el cuervo solitariamente posado sobre el plácido busto no pronunciaba más que esas palabras, como si en ellas difundiese su alma entera. No pronunciaba nada más, no movía una pluma hasta que comencé a murmurar débilmente, otros amigos ya han volado lejos de mí, hacia el mañana. También él me abandonará como mis antiguas esperanzas. El pájaro dijo entonces, nunca más. Estremeciéndome al rumor de esta respuesta lanzada con tanta oportunidad, exclamé, sin duda, lo que ha dicho constituye todo un saber, que aprendió en casa de algún infortunado a quien la fatalidad ha perseguido ardientemente, sin darle respiro, hasta que sus canciones no tuviesen más que un solo estribillo, hasta que el de profundis de su esperanza hubiese adoptado ese melancólico estribillo. Nunca, nunca, nunca más. Y terminó. Y el cuerpo de ese cuervo inmutable continúa instalado allí, sobre el pálido busto de palas. Precisamente ese cuerpo encima de la puerta de mi habitación, y sus ojos se parecen a los ojos de un demonio que sueña, y la luz de la lámpara cayendo sobre él, ese cuerpo de ese cuervo proyecta su sombra en el suelo, y mi alma, fuera del círculo de esta sombra que yace flotante sobre el suelo, no podrá volver a elevarse nunca más. Gracias, mis amigos, espero que les haya gustado esta traducción del Cuervo del gran Edgar Allan Poe en manos de Ignacio Mariscal, un letrado magnífico, un liberal sensacional que espero que les haya contagiado de emoción, igual que a mí lo hizo la primera vez que leí El Cuervo, por allá en la Escuela Nacional Preparatoria en 1973, en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, magnífica obra de Edgar Allan Poe, traducida al español. Cuando quieran, con mucho gusto, yo se las hago llegar. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en Personas y Bienes, Bienes y Personas, la columna vertebral de nuestro trabajo a más de 3 años, ya casi 9 meses que estamos con esta aventura para todos ustedes